Adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Briana Torres Cervantes. Estoy cursando la especialidad de cardiología en el segundo año en la Universidad Abierta Interamericana y mi proyecto de tesis se titula Remodelado reverso en hipertensión pulmonar a propósito de un caso. Bueno, ahí sí se ve. Bueno, a modo de introducción, tenemos que la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico que puede encontrarse en numerosas entidades clínicas y puede asociarse a múltiples enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Tenemos que previamente, hasta las últimas décadas, hay una demora en el diagnóstico y los pacientes por lo general se presentan en una clase funcional avanzada. En los últimos años se han realizado progresos importantes en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de la hipertensión pulmonar, pero debido a la complejidad de esta patología es necesario un enfoque multidisciplinario donde también participe activamente el paciente en conjunto con el equipo médico. Debemos tener en cuenta que es muy importante realizar un buen diagnóstico, la estratificación de riesgo de este paciente y aparte, obviamente para realizar un tratamiento adecuado y enfocarnos en un objetivo que va a ser nuestra meta. ¿Sí? Eh, bueno, tenemos en esta diapositiva un corazón que a las 5 semanas de gestación sabemos que empieza a tomar una forma de hélice para rotar sobre su propio eje y en esta imagen de acá podemos ver ese mismo corazón disecado en forma de bufanda, donde en este extremo tenemos la arteria pulmonar y por acá tenemos la arteria aorta, para enrollarse como una hélice y realizar función de tornillo o de torsión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que ese corazón rota sobre su propio eje y por lo general se contrae primero el ápice para posteriormente contraer la parte de las bases y así poder vaciar todo su contenido. Y en este video eh, vemos cómo las fibras longitudinales se contraen y al igual que las radiales. Bien. Bueno, hablando un poco de anatomía del ventrículo derecho, tenemos que está compuesto eh, tiene tres componentes, que son el tracto de entrada, ¿sí? Que se encuentra por acá, el tracto de salida, el cuerpo con el ápice trabeculado y el cono y el infundíbulo, ¿bien? Acá tenemos un corte transversal del ventrículo derecho, perdón, de las cavidades ventriculares, donde podemos observar que el ventrículo derecho tiene una pared o menos masa muscular en comparación con el ventrículo izquierdo y se dice que es una sexta parte de lo que ocupa como tal el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y por lo tanto, esta pared delgada, cuando hay sobrecarga de volumen y sobre todo de presión, es más difícil recuperar el ventrículo derecho dado a este aumento de presión, porque el ventrículo derecho no tolera adecuadamente las sobrecargas de presión, así como el ventrículo izquierdo que tiene mucha más masa miocárdica, ¿sí? Bueno, hablando un poco de las fibras miocárdicas, del lado derecho tenemos que a nivel subepicardio tiene fibras circunferenciales en comparación con el ventrículo izquierdo, a nivel subepicardio tiene fibras oblicuas y el subendocardio fibras longitudinales igual que el ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo además tiene unas fibras circunferenciales a nivel de la capa media. Bueno, acá podemos ver la diferencia enorme que hay entre el tracto de salida del ventrículo derecho y la distancia como tal con la válvula tricúspide, ¿sí? Y más explicadito lo podemos ver acá, donde vemos que en el ventrículo izquierdo la válvula mitral, la aórtica están muy unidas,
¿sí? Y puede llegar a causar alguna obstrucción del tracto de salida cuando el septum ocupa la mayor parte o tiene mayor diámetro. En cambio, acá hay una distancia bastante significativa entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Estas diferencias anatómicas son muy importantes al momento de la evaluación de la función del ventrículo derecho. No se para. Bueno, eh, acá podemos observar una gráfica donde tenemos las curvas de volumen-presión del ventrículo derecho, que ya no las aprendimos muy bien, gracias al doctor Porcile, donde tenemos del lado del ventrículo izquierdo una relajación isovolumétrica diastólica y una relajación, una contracción isovolumétrica sistólica, ¿sí? En cambio, en las cavidades derechas no vamos a encontrar ni una relajación isovolumétrica ni una contracción isovolumétrica, dado que el ventrículo derecho como tal no está adaptado para tolerar sobrecargas de presiones y no manda la sangre a nivel sistémico, sino solo a nivel pulmonar. Bueno, eh, acá observamos como tal un corazón normal, ¿sí? Donde el ventrículo izquierdo está en forma de esfera, el ventrículo derecho en forma semilunar, y cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha se ve clínicamente manifiesta con un daño estructural del ventrículo derecho. Acá podemos ver que prácticamente está esférico el corazón derecho y el ventrículo izquierdo pasa a ser prácticamente semiluna, ¿sí? Y dado al aumento de la precarga y poscarga del ventrículo derecho, vamos a tener que el corazón derecho se va a izquierdizar prácticamente, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar prácticamente con una interdependencia ventricular del ventrículo derecho con un abombamiento en diástole del septum y un aplanamiento, un aplanamiento del septum interventricular en sístole. Eh, Acá en este gráfico podemos ver la respuesta comparada del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo ante un aumento de la poscarga, donde vamos a tener que el ventrículo izquierdo, dado a que él sí tolera aumento de la poscarga, cuando hay un aumento de este, el ventrículo izquierdo por lo general va a tener un poco de caída del volumen sistólico. Pero cuando el ventrículo derecho se somete a grandes aumentos de poscarga, este va a claudicar prácticamente, va a disminuir completamente su volumen sistólico, ¿sí? Y acá viendo un poco, nos preguntamos cómo maneja el ventrículo derecho la sobrecarga de volumen. Y como tal, el ventrículo derecho, no pasa. Y como tal, ante el incremento del volumen, el ventrículo derecho responde bien. Incluso no afecta la contractibilidad de este. Y en cuanto cómo responde el ventrículo derecho a la reducción de la contractilidad, podemos tener que el aumento marcado, apenas tenemos un aumento marcado de la sobrecarga, eh, el ventrículo derecho empieza a reducir su suficiencia y también a reducir su perfusión a nivel pulmonar. Bueno. Tenemos que la pobre contractilidad del ventrículo derecho, la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho y la sobrecarga de presión del ventrículo derecho son tres condiciones que nos van a llevar a la falla ventricular derecha. En la pobre contractilidad es propia de infarto del ventrículo derecho, cardiomiopatía derecha, injuria del ventrículo derecho y regurgitación tricúspida y también la regurgitación mitral, sobre todo cuando está generado ya hipertensión pulmonar y posterior falla del ventrículo derecho. Y asimismo con las sobrecargas de presión del ventrículo derecho en pacientes con TEP, con estenosis pulmonar, enfermedades valvulares izquierdas, síndrome de estrés respiratorio del adulto, etcétera. Bueno, hablando un poco de mortalidad, tenemos que la insuficiencia cardíaca derecha siempre va a aumentar la mortalidad en estos pacientes.
Los pacientes con insuficiencia o falla cardíaca derecha en, en función incluso de su FEI tienen peor pronóstico que aquellos pacientes que presentan solo insuficiencia cardíaca izquierda en iguales estadios. Entonces tenemos que en este estudio se va a comparar a pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo derecho y pacientes sin disfunción del ventrículo derecho con resultados estadísticamente significativos, y la disfunción derecha como tal es un marcador pronóstico premio para saber si el paciente se nos va a morir o no. Bueno, hablando un poco de remodelado cardíaco, tenemos que se define como un conjunto de cambios anatómicos, geométricos, histológicos y moleculares del miocardio que se observan secundariamente a una sobrecarga o daño miocárdico, ¿sí? Un poco de hincapié en la hipertensión pulmonar. Tenemos que la definición de hipertensión pulmonar eh, es una presión aumentada, una presión pulmonar media aumentada mayor a 20 milímetros de mercurio. Sabemos que la hipertensión pulmonar como tal no es una enfermedad en sí, sino una condición o un trastorno fisiopatológico que puede deberse a múltiples causas. Por lo tanto, la definición de hipertensión está basada en parámetros hemodinámicos mediante cateterismo cardíaco derecho. Podemos definirla, esto nos da la posibilidad de definirla como una hipertensión pulmonar precapilar, que es cuando ya tiene la presión pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, asociada a una presión de enclavamiento menor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia mayor a 2 unidades Wood. Y en la poscapilar tenemos la presión arterial pulmonar media mayor a 20 con una presión de enclavamiento mayor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia menores a 2 unidades Wood. En esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022 añadieron el concepto de hipertensión pulmonar durante el ejercicio, que se define como una pendiente de la presión arterial pulmonar media sobre gasto cardíaco entre reposo y ejercicio mayor a 3 milímetros litros por minuto. Recordemos que siempre te está hablando de presiones invasivas, medidas de manera invasiva con cateterismo derecho, ¿sí? Solo por cateterismo cardíaco derecho. Incluso el diagnóstico solo se le realiza por medio de su gol estándar, que sería el cateterismo cardíaco derecho. Bien, no podemos hablar por una PESA aumentada por ecocardiografía de una hipertensión pulmonar sin el diagnóstico por cateterismo cardíaco. Bueno, y en cuanto a la clasificación, tenemos, como ya conocemos, 5 grupos, ¿sí? En el grupo 1 tenemos la hipertensión arterial netamente, la hipertensión pulmonar arterial, con subgrupos de idiopática, hereditaria, asociada a drogas y toxinas, enfermedades del tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y además hipertensión arterial con característica de afectación venosa o capilar. En el grupo 2 es la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, el grupo 3 asociada a las enfermedades pulmonares, el grupo 4 asociada a obstrucciones arteriales pulmonares y en el grupo 5 tenemos mecanismos desconocidos, ya se pueden deber a trastornos hematológicos, sistémicos, metabólicos, etcétera. Bueno, hablando un poco de mi tabla de contenidos, como primer punto les voy a mencionar, les voy a referir el caso clínico. En segundo punto, los objetivos. Tercero, la metodología. Cuarto, el marco teórico. Y sexto, como tal, las conclusiones. Bueno, en este caso tenemos una paciente femenina de 41 años de edad con factores de riesgo cardiovascular, es hipertensa, con sobrepeso, sedentarismo y no tiene antecedentes cardiovasculares. Esta paciente, la hipertensión arterial fue, o sea, diagnosticada al momento muy reciente desde que llegó con nosotros. Esta paciente no tiene otros antecedentes patológicos y tuvo una cesárea en el 2022 de mellizos. Y como medicación habitual, recientemente venía tomando telmisartán. Entre los antecedentes de la enfermedad actual tenemos que la paciente en abril del 2023 estaba con un cuadro respiratorio, inició con tos, por lo cual consultó a clínica médica
recibió tratamiento antibiótico por cuadro respiratorio y ya en mayo del 2023 la paciente presentaba disnea a los 500 metros. Consultó a otorrinolaringología, quien le indicó codeína para la tos, y aparte neumonología, inició inhibidores de bomba de protones por sospecha de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Posteriormente, en agosto del 2023, fue valorada por un cardiólogo quien le solicita un electrocardiograma y un ecocardiograma doble. Bien. Ya cuando, como tal, desde mayo, que presentaba la disnea a los 500 metros, hasta la fecha del momento de la consulta cardiológica, ya la paciente progresó su disnea a clase funcional, prácticamente 4 con disnea a los 50 metros. Bien, 3 4 con disnea a los 50 metros. Al examen físico, la paciente tiene signos vitales con una presión arterial de 165-120, una frecuencia cardíaca de 113 por minutos, una respiratoria de 23, afebril, saturando 95 al 0,21 y con un peso de 108 kilogramos, midiendo 1,61 metros. Aparte, a nivel cardiovascular, presentaba ingurgitación yugular 2/3 sin colapso con reflujo hepatoyugular negativo, eh, precordio sin latidos patológicos, solo un R2 aumentado en 4 focos y un choque de punta no palpable. Tenía buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, sin hepatomegalia, sin edemas y la perfusión conservada. Bueno, acá tenemos una radiografía de tórax inicial, que en donde podemos ver que está completa, centrada, ¿sí? Con una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Podemos ver de este lado un segundo de la arteria pulmonar y un poco de aumento de la trama vascular, El ¿sí? famoso corazón en sueco. ¿Lo ven el sueco? Sí, Eso. Muy bien. su equipo. Le falta el taconcito. Bueno, entonces tenemos en el electrocardiograma, podemos ver que tiene un ritmo sinusal, una frecuencia aproximadamente 0,4, 0,04, con un PR aproximadamente de 0,16, una P pulmonar que podemos verla aquí en D2, y un QRS ancho. Aparte, investigando pude ver que también tiene un patrón de strain del BD, del ventrículo derecho, donde presenta unas ondas T negativas a nivel de las precordiales, ¿sí? Y en cara inferior también, Bien. unas Eh, T negativas. como comentario general, este es un cor pulmonal, ¿eh? Y Ujú. definitivamente tiene patrón S1, S1 Q3, Q3. T3, Ujú. con ensanchamiento de QRS, inclusive con Q inicial en B1. Es decir, esto es un cor pulmonale crónico con un impacto miocárdico muy importante. A diferencia del tromboembolismo de pulmón, que es un cor pulmonar agudo, también con patrones C1, Q3, T3, en ese caso en particular, no hay, si bien puede haber rama derecha, no hay un ensanchamiento del QRS como este, no va a empezar nunca con Q, B1, y fundamentalmente la repolarización de la onda T en el agudo es bien diferente. En los dos son cor pulmonales, en los dos hay sobrecarga y aumento de poscarga ventrículo derecho, pero en este en particular hay remodelación. Hay un cambio de la arquitectura ventricular muy marcado. Claro, sí. Bueno, no sé qué hice acá. Fue la presentación. Estamos viendo imágenes de eco, ¿eh? A mí se me fue la presentación. Bueno, listo. Entonces tenemos un...
un ecocardiograma, ¿sí? En el que podemos ver un corte o una ventana paraesternal izquierda donde vemos la dilatación del ventrículo derecho y vemos también que está, en comparación con el ventrículo izquierdo, está bastante aumentado, ¿sí? Y de este lado que tenemos un eje corto a nivel de los ventrículos, podemos ver esta parte que es el ventrículo derecho con un ventrículo izquierdo bastante disminuido de tamaño, con un movimiento paradojal del septum, sobre todo sistodiastólico. No sé si lo pueden alcanzar a ver. Sí, claro. Bueno, listo. Vamos con las otras imágenes. Acá de este lado, acá de este lado vemos la arteria pulmonar. Este es un corte, un eje corto de los grandes vasos, donde podemos observar a nivel del medio la arteria aorta, ¿sí? Que acá podemos ver que es trivalva cuando se abre y, perdón, cuando se cierra, y la arteria pulmonar. Vemos que el tracto de salida del ventrículo derecho está aumentado de tamaño y podemos ver que el diámetro de la arteria pulmonar está un poco más aumentado en comparación con la arteria aorta, ¿sí? Antes de la bifurcación. Bueno, en estas otras imágenes, eh, bueno, en estas otras imágenes ya vemos como tal un poco más reflejado el ventrículo derecho en comparación con el ventrículo izquierdo. Hay como tal un índice de centricidad mayor a uno. Podemos ver el septum paradojal y un aplanamiento a nivel sistólico, Sí, esto es ¿sí? interesante porque esto va a generar una insuficiencia también ventricular izquierda con fracción de eyección preservada por reducción muy marcada del volumen de fin de diástole ventricular izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo se va a ver obligado a reducir su volumen sistólico, primero por desprecarga y segundo porque su volumen de fin de diástole se ve fuertemente reducido por la presión, por la invasión del ventrículo derecho. Claro, ujú, así es. Bueno, y en esta parte podemos observar eh, una ventana en cuatro cámaras apical, ¿sí? Donde estamos midiendo la velocidad de reflujo tricuspidio, que hay una insuficiencia tricuspidia bastante importante. Y en estas cuatro cámaras, en esta imagen, podemos ver que prácticamente se asemeja el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo e incluso la aurícula derecha, ¿sí? Es mucho más grande que la aurícula izquierda. Bueno, aquí está el strain del ventrículo derecho, de la pared libre del ventrículo derecho, donde podemos observar que que la función sistólica del ventrículo derecho está bastante disminuida y no se contrae mucho la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Eh, bueno, y ahorita les doy cuánto dio prácticamente el strain. Bueno, como resultado del ecocardiograma tenemos que en las cavidades, como tal, las cavidades izquierdas están prácticamente normales, ¿sí? Con una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Y en las cavidades derechas tenemos que la aurícula derecha tiene un área de 36 centímetros al cuadrado, un ventrículo derecho basal que mide 58 milímetros, lo normal es más hasta 41, una onda S que mide 9 centímetros por segundo, lo normal es mayor a 10, y un TAPSE de 12. Está bastante disminuido la excursión sistólica del plano del anillo tricuspideo. Por lo general es mayor a 17.
un índice de TI de 0,58, un cambio del área fraccional del ventrículo derecho de 18 por lo general tiene que ser mayor a 35%, y aparte el strain de la pared libre que les venía mostrando ahora último es de -10. Por lo general tiene que ser lo más negativo posible, ¿sí? Y una PSAP de 77, está bastante aumentada, con una velocidad de reflujo tricúspide de 4,1. Por lo general es normal, menor a 2,8. Y tenemos un tiempo de aceleración de la arteria pulmonar de 73, que debe ser mayor a 102, ¿sí? Y acá podemos ver que hay una insuficiencia tricúspide que la catalogaron como moderada. Bueno, este es el mismo informe. Y tenemos que también se le hizo a esta paciente por ese patrón de S1, Q3, T3 en el electrocardiograma, y por la disnea progresiva, un ecodoppler venoso de miembros inferiores donde se descarta trombosis venosa profunda, ¿sí? Y aparte se le hizo una tomografía de tórax eh, que también descarta un tromboembolismo pulmonar. Como podemos ver de este lado, miren el diámetro que tiene la arteria pulmonar en comparación con la aorta, ¿sí? Es mucho más grande que la aorta, por lo general debe ser lo contrario. Y acá vemos que no tiene prácticamente enfermedad pulmonar, ¿sí? Bueno, pasando, no se observan signos de TEP. El tronco de la arteria pulmonar medía 30 milímetros de diámetro y solo hay unas pequeñas opacidades intersticiales en vidrio esmerilado en segmento basal posterior del lóbulo izquierdo. Listo. En los laboratorios que se le realizaron, tenemos que como positivo tiene un NT-proBNP de 1395, ¿sí? Triglicéridos de 192 con un perfil ferrocinético con una ferritina de 10, ¿sí? Esto le daría para una ferropenia absoluta, sin anemia. Se le realizó también un test de caminata de los 6 minutos, donde presentó una escala de Bohr de 8 con una frecuencia cardíaca que a la recuperación se mantuvo en 110 y desaturó 80% a los 6 minutos, perdón, en el esfuerzo. Y a la recuperación tuvo 98%, como tal caminó 432 metros en esos 6 minutos, y como tal síntomas, solo la disnea a los 3 minutos, pero no hubo detección de la marcha. ¿Algo más por acá? Nada. Bueno, y en las pruebas de función pulmonar tiene una espirometría con una capacidad vital forzada de 90%, una FET sub 1 de 96% y una relación de 106, ¿sí? Con una LSO que prácticamente no se tenía que corregir, sin embargo tiene 116%, y nada más. Prácticamente la prueba de función pulmonar está normal, ¿sí? Como interpretación, espirometría normal, volúmenes pulmonares con pleximografía normales y DLSO normal. Perdón, no les dije, sí, DLSO, ya les dije 116. Bueno, se le realizó a esta paciente un cateterismo cardíaco derecho, como ya les dije antes, el gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco derecho, por lo tanto, estas son las variables que se le midieron. Tiene una presión de la aurícula derecha de 18, eh, una presión pulmonar media de 44, ¿sí? Aumentada mayor a 20, y una resistencia vasculares pulmonares de 12, que están aumentadas por lo general, tiene que ser menor a 2, y la compliance 0,94, que lo normal es que sea mayor a 2 también, y el volumen minuto está disminuido, con una presión Weight de 7, ¿bien?
Otros parámetros de riesgo tiene índice cardíaco disminuido en 1,4 con un volumen sistólico de 34. El índice de volumen sistólico está en 16 con una saturación de arteria pulmonar disminuida en 56. Entonces, este cateterismo cardíaco informa como tal una hipertensión pulmonar precapilar con el aumento de la aurícula derecha, con la presión de la aurícula derecha aumentada, eh, una presión de enclavamiento conservada con resistencia vasculares pulmonares aumentadas y el índice cardíaco disminuido, ¿sí? Como tal, tiene variables de gravedad, como les dije, la presión de la aurícula derecha que es mayor a 2, el índice cardíaco que está menor a 1 y el índice de volumen sistólico que es menor a 31. ¿Sí? También se le realizó esta resonancia cardíaca con gadolinio, donde lo que informa es una función sistólica normal del ventrículo izquierdo con un septum interventricular abombado, septum interventricular abombado hacia la izquierda en diástole y aplanado durante la sístole, una fracción de eyección del ventrículo derecho deteriorada en grado moderado, con un Y regurgitante tricuspidio que impresiona significativo y una aurícula derecha que está dilatada. La arteria pulmonar acá no impresionaba dilatada. Bueno, a todo paciente con hipertensión pulmonar hay que estratificarlo, como les dije en las primeras diapositivas. Por lo tanto, esta paciente la estratificamos según la escala de modelo de 3 niveles, en donde presenta como signo de insuficiencia cardíaca, no presentaba solo la ingurgitación yugular, ¿sí? Y en la progresión de los síntomas y manifestaciones clínicas fue rápida. No presentó síncope, pero en la clase funcional estaba en clase funcional 3 con una prueba de caminata que logró 430 metros y aparte los biomarcadores cardíacos que estaban casi mayor a 1000, ¿sí? En la ecocardiografía, la aurícula derecha que estaba aumentada el tamaño, el TAPSE que estaba disminuido. Esta paciente no tenía derrame pericárdico, pero se anota en esta variable. Y la resonancia que presentaba un índice sistólico, volumen sistólico de menor a 26. Y en las variables hemodinámicas, los parámetros hemodinámicos tenía una presión de la aurícula derecha mayor a 14, un índice cardíaco menor a 2, un índice de volumen sistólico menor a 31 y la saturación pues estaba también disminuida. Bien. Bueno, entonces esta paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática, porque en realidad no tenía comorbilidades, por eso se cataloga como idiopática, no tiene otra clasificación. Eh, ¿Qué se le empezó? Bueno, según el tratamiento en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, eh, también hereditaria y de enfermedad de tejido conectivo, a estos pacientes con comorbilidades o sin comorbilidades, en esta paciente sin comorbilidades, como le dio alto riesgo en el estrato, en la estratificación de riesgo, se le inició los antagonistas de los receptores de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa y uprostaciclina, como indicación clase 2A. Bueno, bueno, como les dije ya previamente, tenía variables de alto riesgo, por lo cual se le inició el triple esquema. En esta paciente iniciamos con tadalafilo, macitentan y teprostenil subcutáneo, según lo que está basado en las guías europeas del 2022. Entonces, la paciente venía en octubre con el teprostinil, inició con el teprostinil en octubre, a menos de 20 días del diagnóstico, tadalafilo 20 miligramos que se le fue aumentando a 40 miligramos, macitentan 10 miligramos que es la máxima dosis, y obviamente diuréticos para los signos de falla cardíaca. Se le inició de espironolactona 25 milímetros, perdón, 25 miligramos y furosemida 40 miligramos. El telmisartán 40 miligramos día, que era la medicación habitual de ella, y posteriormente, como les dije, se le fue aumentando la medicación hasta llegar con teprostinil subcutáneo 32 nanogramos. Este es, perdón, esta es la bomba de infusión subcutánea, ¿sí? Tiene una agujita muy pequeña para introducir a nivel subcutáneo y esta es la bombita que ella maneja. Bueno,
En cuanto a la evolución de la paciente, tenemos que los laboratorios de seguimiento a los 6 meses, la paciente estaba prácticamente con un hemograma normal, hepatograma igual y el NT-proBNP, miren cómo disminuyó a 228. El perfil ferrocinético ya tenía una ferritina de 309 porque se le trató la ferropenia, ¿sí? Y tenemos este electrocardiograma que en comparación con el previo está muchísimo mejor, ¿sí? El previo tenía sobrecarga ventricular derecha, este ya mejoró bastante, no tiene como tal, un poco la P pulmonar a nivel de D2, ¿sí? Pero podemos ver que ya no presenta esas T negativas y ese infra-ST en las precordiales. Me sigue llamando la atención, Briana, la Q inicial en B1, ¿no? Eso todavía Sí, me hace ruido, ujú, pero está sí, muchísimo mejor. bastante, sí. Bueno. Leyendo, tengo entendido que la Q inicial en B1 puede ser sugestivo en pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, la progresión, la evolución del test de caminata, tenemos que antes había caminado 432 metros, en cambio ahora en enero del 2024 caminó 648 metros con una escala de borde 3 y la frecuencia cardíaca mejoró a nivel de reposo a 91, anteriormente estaba mayor a 100, ¿sí? Y la saturación no cayó prácticamente solo 3 puntos al ejercicio, mejoró en el reposo que esta vez tampoco se detuvo, pero previamente estuvo sintomática a los 3 minutos a pesar de que no se detuvo. Bueno, vamos con el ecocardiograma. Acá en este ecocardiograma tenemos un eje paraesternal izquierdo donde podemos ver que hay disminución de la cámara ventricular, ¿sí? En comparación con el ventrículo izquierdo. Y en este lado, que es a nivel de un eje corto, a nivel ventricular, podemos ver que aquí no se evidencia muy bien la disminución del tamaño del ventrículo derecho, pero sí ya está un poco más agrandada la parte del ventrículo derecho. Todavía tiene el movimiento septal intraventricular paradojal, pero ya no tan marcado como lo tenía en forma de D en las anteriores que le mostré. Paso por acá. Acá tengo una vista apical de 4 cámaras donde todavía se nota la diferencia de la disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, al igual que de la aurícula derecha, en comparación con las cavidades izquierdas. Todavía están un poco aumentadas, pero ya se ve bastante remodelado, ¿sí? Al igual que acá en la parte del eje corto. Bueno, y miren esta diferencia en septiembre del 2024. Tenemos acá que ya se ve mucho más marcado el remodelado ventricular, ¿sí? Estas cavidades derechas ya no están tan aumentadas en comparación con las cavidades izquierdas. Y acá en el eje corto, a nivel ventricular, ya no tiene ese movimiento del septum paradojal, y el ventrículo izquierdo volvió a su forma esférica prácticamente, ¿sí? Notable, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, y miren la diferencia en el 4 cámaras, prácticamente disminuyó bastante el tamaño del ventrículo derecho, que está más disminuido que el ventrículo izquierdo en esta vista.
Bueno, y comparando los dos ecocardiogramas desde el inicial hasta este último, tenemos que las cavidades izquierdas siguen igual, no están afectadas, y las cavidades derechas tenemos la aurícula derecha que pasó de 36 a un área de 15. El ventrículo derecho basal, la medición, el diámetro, pasó de 58 a 40, con un espesor del ventrículo derecho de 5, se mantiene igual. Una onda S de 9 pasó a 14, sí, mejoró bastante, y el TAPSE de 12 pasó a prácticamente estar normal. Un índice de TI que se mantuvo igual y eh, un cambio de área fraccional que de 18 pasó a ser prácticamente normal. El strain de la pared libre tenía -10 y ahora está en -20, con una presión sistólica de la arteria pulmonar que antes estaba en 77, ahora pasó a 46, y el BRT disminuyó notablemente de 4,1 a 3. Todavía está aumentado, pero disminuyó bastante. Sí, Bueno, esto lo hemos visto muchas veces en hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho tiene una capacidad de recuperación muy interesante, pero lo has documentado muy bien, Briana. Me gusta. ok, gracias. Bueno, este el informe, como tenemos un remodelado reverso de las cavidades derechas comparados con el basal, ¿sí? Y obviamente le hicimos un cateterismo de seguimiento a la paciente para valorar esto que nos elaboraba en el ecocardiograma. Por lo tanto, también hay que darle alusión a que la paciente bajó un poco de peso de 108, pasó a 98 kilogramos. Y bueno, en comparación